Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Qué grande Pinky Dinky Du que dice hola chicos y ya se suscribe. Qué grande. Y mira, es de 11 meses, ya tiene una antigüedad impresionante, impresionante. Qué grande que sos Pinky Dinky Du. Gastó toda la plata en la sub. Así que excelente. Me consume la ansiedad por la albirroja auxilio, dice. Bueno, vamos a comenzar este lindo programa que hoy tenemos que hablar mucho. Franco da Rosa, ¿cómo te va? ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo están todos? Cerro ganó, goleó, gustó, pero era su obligación, así que contra Estudiantes era el tema. Por culpa de Jorge Morel no pude cumplir, o sea, no se cumplió, mejor dicho, mi predicción. Vos Yo sabés dije que cómo ganaba iba a 4-0 y después agarra y falla al último minuto. Digo, impresionante. Auxilio, ya llega el partido de la CL. Dice, Coque, ¿cómo te va? Hola, Marquito. ¿Cómo ibas a robar si se da ese resultado? Iba a ponerlo así. Yo ya veía todo. Me caso, muchacho. Ya veía todito ya. Como tiene que ser. Claro, está bien, obviamente. Hola. ¿Emocionado, Coque? ¿Por qué, Pio? Ahora, pucho, ¿cómo que por qué, Pio? ¿Por qué me tratás así, boludo? Emocionado. Emociones es una palabra muy corta. Haz lo que quieras. Felicidades por... Ilusionado, emocionado, feliz. Felicidades por tu nueva adquisición. No me felicites por eso. ¿Por qué? Felicítame a mí. Por la Por- gestión que hiciste. Por Ever Hugo Almeida. No. No me hagas decir que gracias a vos, Ever Hugo Almeida dijo sí a Olimpia. Yo te hago una pregunta, Marquitos. Ujú. Desde Ay, que salió ayer- Ramón, Sí. ¿qué nombre yo dije? Ever Hugo Almeida. Che, espera. Y vos no viniste ayer, no por el auto, porque recibiste a las 14 y Yo algo. me fui a buscarle en mi auto a Ever Hugo Almeida para llevarla a la Bueno. Qué pesado. Coque, decirle a Marco que si era mujer le besabas, si Quintana se merece... No, qué maleducado. Señor... Si fuera mujer, yo te besaba. No, para nada. Robert Sinker. ¿Cómo pico? Antes de saludarle a Robert Sinker te vas a tirar esa frase. O sea, al lado de la eminencia del fútbol le tira eso. Robert, ¿cómo te va, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Marcos? Un saludo a Coque, que sí fue el jefe de campaña de... Él lo predijo. Muchas gracias. No, él pidió. Pidiólo. Él pidió. Y un saludo a Franco también, que... Ayer no vino Franco, ¿eh? Franco Ayer estaba- estuvo- no, ayer ayer estuve. estuvo Franco. Sí, sí. No sé, Yo nota nomás su anteayer- presencia. Anteayer lo que no Anteayer. tuve. Anteayer Anteayer estaba estaba enfermito. Estaba hecho bolsa. ayer estuve. Estaba enfermito. Ya me curé. Ayer estaba apagadito nomás. Si hubiese estado, o si hubiese sido un partido reñido, Ujú. y estaba 0-0, esa jugada que erró Morel ayer. Era para matar. Qué loco, Morel. Hay jugadas que pasan así, casi desapercibidas, que quedan casi como anécdotas o anecdóticas, pero que tienen que ver con la definición de un jugador de primera. O sea, era él la pelota y el arquero. Entonces, me parece que... Es más, a Liceda le recupera la pelota. Fue una definición que, insisto, ayer por el partido, por cómo se dio, por el marco, por todo eso, simplemente quedó así. Pero son jugadas que uno dice, y un jugador de primera no tendría que, pasa, pero no tendría que errar un gol así. Alicea, que tuvo un partido excelente, exorbitante desde que entró. Saludos, Eder Pique. Estuvo feliz cumpleaños, mi querido Eder. Espero que hayas pasado muy bien el día de ayer. Ya tienen su regalito. Excelente, Eder. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Espectacular. Vamos a hablar después de nosotros. Che, mira un poco lo que dice Freddy Dávalos. Ya ¿Qué reunión dice? hoy. Espera, atendé la info que tira Freddy Dávalos en el chat, Potente. Ojito, Banca. Hay que anotar esto para el clip, Sí. Y último momento. ¿Por qué lo que hace? Anticipo. No puedo Bombazo. anticipar. Bombazo. No Dale, puedo decir el Matica, bombazo de quién. Sí. Información fuerte, ¿eh? Información fuerte en estos momentos que vamos a revelar. Ya lo tiró Freddy, que está siempre atento a la pelotita. Juan Manuel Iturbe estaría 3 a 4 semanas fuera. Juan Manuel Iturbe estaría fuera de las canchas por 3
o 4 semanas. Se habla de una lesión e Iturbe no estaría en las canchas y justo antes de la convocatoria que muchos paraguayos pedían por él. La figura del Ciclón va a estar afuera. ¿Y cómo se siente el hincha cerrista en cuanto a esto? Él salió? ¿Cuándo fue la lesión esta? Y el partido... Creo que fue el partido ¿Contra Trinidense? Contra Trinidense. En la jugada del penal, Creo que sí. que le tocan el tobillo ahí o cuál fue la... Yo quiero hacer un repaso de la ¿Cuál fue la enfermería de lesión? Cerro Porteño. Eso es lo que a mí me preocupa. Hacemos el repaso de la enfermería. Luciati tiene que ponerlo ya ahí de una. Luciati campeón mundial de la lesión. Si hubiese un campeonato del mundo de lesionarse, Luciati gran contendiente. Pero él trabaja dentro del cuerpo médico de Cerro Porteño. No sé qué es lo que hace. Luciati, tenés Rodrigo Melgarejo, tenés, Vargas, que nunca luego se recuperó. Ayer tuviste del 2 todo. lesionados, ¿eh? Tuviste 2 chicos lesionados, Eliseche y Zárate. Tenés lesionado Gastón Jiménez, que yo no sé qué pasó con ¿Piridamota? Gastón Jiménez. Tenés Piridamota. Cerro pueden armar un 11 titular de lesionados. Los que ya están a disposición son Gustavo Velázquez y Jonathan Torres. Pero ellos estaban Iturbe- lesionados también. Estaban lesionados. Iturbe se une a esta lista de lesionados. Y yo quiero preguntar algo, Robert. Pregunte. ¿Viste el partido Preguntame. de Cerro Pastoreo? Sí. Las lesiones, ¿no crees que tienen que ver por el mal estado de la cancha? ¿Viste un poco cómo está el empastado, cómo está el terreno de juego de la ciudad de Ñandutí, de la cancha del 12? Que siempre fue su punto débil. Nunca estuvo bien esa cancha. Nunca estuvo bien esa cancha. Es más, en algún momento, un técnico dijo, vamos a jugar en esa cancha porque a nosotros nos conviene, porque vamos a jugar contra X equipo y ese equipo juega bien y juega por abajo y juega al toque. Entonces, imagínate si una mala cancha tiene que ser recurso para un equipo, pero siempre fue el punto débil de esta cancha, que como estadio y todo eso es realmente lindo, da gusto ver fútbol en el 12 de octubre, pero nunca pudo estar en las condiciones en que ¿Y cuánto debería es lo que estar. se paga? Y no se debería jugar en una cancha que no esté en condiciones. Y si la cancha está en malas condiciones, hay que ver quién es el responsable. Si el de ese partido, si el 12 de octubre, si hay ahora un club que está gerenciando, entonces hay que ver. Pero es triste, compañeros, cuando se sigue hablando de cosas elementales. O sea, es muy difícil avanzar cuando en lo elemental todavía estamos discutiendo. O sea, va a ser un programa y no hay micrófono. Y bueno, y si no hay micrófono es Claro. lo elemental. Es lo elemental. Entonces seguimos discutiendo de la cancha, el estado de las canchas. Y también esto tiene que ver con algo que el otro día saltó a esta mesa también, el tema de las canchas sintéticas. Entonces no es la cancha sintética, porque yo creo que la cancha sintética, entre otras cosas, lo que te da es justamente la posibilidad de jugar bien al fútbol. Porque vos no necesitas ver cómo viene la pelota. La pelota te viene redondita. Sí. La pelota te viene redondita. Y a la hora de pisar, yo creo que también una superficie así es mejor que una cancha de pasto natural que no está en condiciones. Y lo otro que también quiero hablar de Cerro es del chico que se hace echar. Para mí no era para roja. Para mí tampoco. Pero no para tenés mí no VAR. era, para mí no era para roja, pero está ganando, 2 o 3 ya estaba 2 atrás. ¿Para qué te tirás así? Porque corres el riesgo justamente de que pase algo así. Le tocaste a lo mejor, perfecto, pero le tocaste ahí el tobillo desde atrás, de costado, con la taquilla. ¿Para qué te tirás así? Ahí está justamente la expulsión. Sí. A la eso expulsión. me refiero. Para mí no era para roja.
Para mí tampoco. Para Este mí es como el segundo Castillo. Segundo Castillo. Segundo Segundo. Bien, Francisco no. Arguello. No, Ay, yo le qué vi. facilita, qué facilita. Yo le vi a la gente de Rock and Pop puteándole. ¿Por qué le estaba puteando? Porque, ¿para qué se viste así si el tipo después va y pierde 3-0? Pero está No, bien. Está bien, 10 boludo. puntos. Tenés puntos. código de vestimenta si ganás y perdés, pio. Fachero, excelente, y no hay por qué decirle nada a un técnico. Aplauso. Aplauso. Le No. puteaban, guau. ¿Quién? ¿Por qué lo que se viste así para llamar? Déjate de joder, está bien que se vista como quiera el técnico. Yo banco esta clase de No, cosas. no. Yo banco. Para mí está Yo ayer le excelente. dije, epa, me acordé de segundo, Círrese con casta. Macho opinando cómo se viste otro macho, Los pero trajes- déjense los de trajes- joder, boludo. Los trajes de Segundo Castillo eran impresionantes. O sea, yo no sé si era de alguna marca o no, pero bien aquí el señor. Y insisto en esto del chico que se hizo echar. Para mí no era roja, pero qué necesidad tenés de tirarte desde atrás y así con las taquillas cuando ya el partido está ganado. Ganó Cerro Porteño. Actuación de Gatito excelente, por lo poco que llegaron, supo responder el arquero que va a estar jugando el jueves con la selección paraguaya. El otro jueves, mejor dicho. Y Cerro Porteño aprovechó, ganó 3-0. Dice Carlos Aitor García, ex director deportivo de Olimpia. Dice, cuando Coque se compró el 0KM, yo le propuse que pase para octubre el cambio físico. Le va a forzar la billetera para... Pero no la panza. Eso no dijo Aitor, muchachos. No, lo que sí dijo Aitor, que no existe la cama. Que no existe la camita, que es un chiste, que es un meme. Que es un meme lo que dice. Pobre que... Yo no sé si vos no ves fútbol o si el fútbol en español es de otra manera. Existe cama chica, cama grande, cama cómoda, Somier cama y incómoda, todo ahí. Somier y cama todo de ahí. agua, cama de ¿Cómo? plástico, de piedra. ¿Cómo ahí te lo va a decir ¿Cómo? que no existe la cama? Claro que ¿Cómo? existe la cama del fútbol. A él, ¿Cómo es la cama? la camita es que los jugadores capaz bajen el rendimiento para que uno y otro se vayan. Y este plantel ya le hizo la cama a 4 técnicos. No, obvio que no. ¿Qué tiene? ¿O qué? No, pregunto. No, Cierto. Pregunto Cierto. porque Cierto. acá no se trata de un técnico. Acá van 4. Claro, pero es lo que dijo que no existe. No, pero... Evidentemente no hicieron la cama, jugaba mal nomás. No sé si alguna vez puede... ahí se cayó tu... Tranquilo. Totalmente. Alguna vez puede haber existido, qué sé, tenés que saber bien, y a mí me gusta ir a lo práctico, o sea, nos reunimos nosotros acá y que todo el plantel, porque para hacer una cama, tiene que ser una cama Entre todos. king size, King size. ¿verdad? Consensuada. Entonces, que te reunían en el vestuario y muchachos, la camita, y vos sos arquero y tenés que dejar entrar un gol. Y vos te cagás la carrera si dejas entrar un gol. Claro que sí. Vos sos defensor, pifiás acá y te cagás la carrera si pifiás. Vos tenés que errar un penal. Entonces, ¿cómo es el tema? O sea, ¿cómo se hace la cama? Es lo mismo que cuando me dicen tal equipo y entregó el partido. ¿Y cómo entregó el partido? Entró el presidente y dijo, muchachos, este partido no hay que ganar. Porque a veces se da que a un grande le conviene perder porque dice, no, si nosotros ganamos se beneficia nuestro enemigo de siempre. Sí. Eso pasa a nivel mundial. Entonces hay que perder ese partido. ¿Y cómo le decís a los jugadores que tienen que perder ese partido? Entonces lo de la cama y a veces tenés que ver ¿Vos decís que no qué forma. existe, Porque Robert? no, por eso te digo, habría que ver de qué situaciones estamos hablando. Por eso acá van 3 técnicos al hilo y a los 3 le hicieron la cama y No, yo que sé. no. Y No, bueno, entonces sí, por ejemplo, y esto se puede citar porque lo contó él, Roberto Carlos, que cuando llegaban de Luxemburgo al Real Madrid, ve unas cosas así, algo que no le gustó a él, y dice, señores, aquí en la mesa o después de la cena se acabó el vino, no sé qué.
Y Roberto Carlos dice, y nosotros tomábamos un vinito, algo en la cena esa. Y después deja picando, como diciendo, y ustedes ya saben cuánto duró Vanderlei y Luxemburgo en el Real Madrid. ¿Entendés? Entonces te deja picando ahí. Pero yo insisto, eso de vos lo que podés o lo que puede ocurrir es que uno te sientas a gusto con alguien y empezás a trabajar, como suele decirse, a reglamento, ¿verdad? Y trabajar a reglamento es una manera de hacer las cosas que no es la mejor y a veces puede ocurrir. Entonces no pones ese esfuerzo extra que a lo mejor pondrías si vos estás de acuerdo con el técnico. Totalmente. Pero repito, Sí. este plantel lleva tac de seguido 3 o 4 técnicos. Palermo, Bustos, Los Díaz y ahora Almeida. Ever. Si Olimpia estaba bien, yo creo que Coque podría haber hecho un entreno con el profe ¿A quién Benalcázar. decir le hicieron la cama en Cerro? Pues, a Manolo, no. No, yo creo No, que yo a creo- alguno yo creo que habrá, no. no sé cuál de todos nomás. ¿Eh? Yo no, la verdad, no quiero creer en algo así porque me cuesta creer que todo un plantel se ponga de acuerdo para echarlo a un técnico. El caso Sí, es el de claro. Saba, cierto, Saba. Ese fue más evidente. No, perdón. ¿Te acordás cuando se fue? Beto Espínola se fue a decir, este tipo quiere que nosotros corramos los 90 minutos, no se puede. Y bueno. Claudio. Y bueno, Claudio pero, Aquino también que se quejó Claudio por eso. Aquino. y bueno, pero de ahí a hacer la cama, o sea, no rendí nomás. Bueno, hablas así de tu técnico no, siendo no, que... pero Pero una eso vez- te mancha a vos como jugador también. Ese puede Claro, ser más, es creo que que es lo es que una te estoy estupidez. diciendo. Una estupidez Es lo que te hicieron estoy los jugadores. diciendo. O Ese sea, tipo ¿quién vino queda bueno mal ahí? Olimpia. ¿Queda mal Saba o queda mal El jugador. El jugador. El tipo que se queja. El Y quedó mal el jugador. Y por eso te digo. Pues yo creo, ahí tranquilamente puede haber sido, Marcio, tenés toda la razón, a Saba. Yo creo que entre Claudio, por eso se le aparta también del equipo. No, y después se fue. Se fue apartado y después volvió, igual que se le quiere de vuelta, ¿no? Atención con esto, informa Pepi Torres, la concentración de la albirroja para el último combo inicia este domingo. Las novedades serán Alexis Pulpito Duarte, Alan Benítez, Brian Ojeda y Ronaldo Martínez. Las bajas son 4. Fabián Balbuena, Ronaldo de Jesús, Matías Villasanti e Isidro Pita. Guillermo Paiva no estará convocado. Muy bien. Fue parte de la lista de reservados. Ok, perfecto. Esa es la información de Pedro Torres, justamente comparando con la lista de junio. Alex Arce y Hugo Cuenca son habituales con Alfaro, que no estuvieron por lesión. Ya están activos. Del plano local fueron llamados en ese momento Junior Fernández, Gustavo Velázquez, Rodney Redes. Los del Cerro Porteño repetirán presencia para el dúo de partidos Ecuador y Perú. Entonces yo pregunto, ¿no va a haber fecha la próxima semana? Sí, ¿verdad? No se cancela por los dos convocados. Todavía no, sigue. No, la fecha sigue. Olimpia juega el domingo. Olimpia juega domingo. Olimpia juega domingo contra los de mayo. A Leonel Álvarez le hicieron la cama. No sé, muchachos. Yo sé que a Lo que Leonel dijeron Álvarez... que es, la cama le hizo no le mucho. gusta. A ver, va. Es lo que no a mí me cuesta creer de verdad en la práctica. Puede ser que porque en el fútbol también pasa mucho que después de retirarse muchos jugadores de no, ¿sabes qué pasó aquella vez? Claro, Y empiezan a tirar. te vienen con grandes cosas. Yo esa vez le pegué al técnico. Y ya no puedes saber, ya forma parte de mitos, leyendas, historias. Hoy quiero escucharlos a ustedes, muchachos. 0986-15-2180. Y el chat Freddy Román dice: César Benalcázar, nuevo PF de Olimpia. Dice: uno que tengo en mente es Coque. Tengo ganas de que pase por mi entrenamiento para que recupere estado físico y no muestre el helado derretido. Dice: Mentira. Ustedes, No dijo eso. obviamente, no nacieron. Pero cuando llega aquí Luis Cubilla, Sí. Luis Cubilla viene con el Maño como asistente. Y cuando eso eran 3 nomás, hoy vienen 18 en el cuerpo técnico. Pero esa vez vinieron Luis Cubilla, el Maño Ruiz, Aníbal Ruiz, y el profesor Hermes Huelmo, que también era militar. Ah, mira. Y Olimpia hizo una pretemporada en Centucue, que es Villa Florida,
un lugar, un paraíso, un lugar fantástico. Y lo que cuentan los jugadores de Olimpia era que era algo realmente militar, pero para ir a la guerra. O sea, mucha arena. En esa época, en esos años, mundialmente luego, uno veía, acá existía una revista argentina, El Gráfico, y en las pretemporadas los equipos argentinos iban a esos lugares donde hay médanos, donde hay dunas, y era eso que vimos ahí con el profesor Benalcázar, era subir montaña, bajar montaña, en esa arena donde los pies se te hunden. Entonces era mucha fuerza. Cuentan inclusive que ni tereré podían tomar, o sea, realmente fue un cambio brusco para la manera en que se trabajaba en esa manera. El profesor Hermes Huelmo, y bueno, el resultado se sabe, que fue campeón de América Olimpia, pero digo que esa manera de, esas fotos y todo que vi de los trabajos del profesor Benalcázar, me hicieron acordar del profesor Hermes Huelmo. Y sí. Hoy es todo pelota, la pretemporada. Hoy es sobre pasto, hoy es mucho trabajo de campo. Gimnasio también, fuerza también, pero antes era eso de subir y bajar montañas, mucha fuerza. ¿Qué pasó? Alex Alón dice que mandó un video. A ver. Alex Alón dice que mandó un video y después quiero leer algo. Una información del Estado, de la Cámara de Diputados, así mismo, así como estás escuchando. Voy a hablar de eso, ¿Cómo? Adelante, tenemos, ¿sí? Dos cositas breves. Sí. La primera, el otro día hablamos del fútbol que le abre las puertas a gente que uno dice, y bienvenido, esa es su profesión, pero dice, ¿cómo puede este muchacho estar jugando en este equipo? Y me refiero, ¿cómo puede ser Onana arquero del Manchester United? Ese muchacho tiene fallas. Yo ya le vi así en varios partidos, no viendo todos los partidos, pero sí viendo. Y ayer para el segundo gol, este muchacho sale de una manera increíble, pero además tiene ese tipo de fallas. Y lo segundo, en la musiquita, lo último de Julio Enciso. ¿Qué tenemos de lo último de Julio? Que no está caído. Que no está caído y Al que final mañana... Hoy no está caído. Hoy, ayer no está caído. No cayó al final. Pero no, ¿por qué cayó? Cayó ahora otra vez. ¿Quién dijo eso? ¿Quién informó? Tío por. Cayó otra vez. Pero espera, po. Espera. Por eso. Ay, por eso. ayer, Vamos- pero era que ya vamos- cayó. Y por eso Ayer pregunto. cayó. Ayer Se volvió. está Se caído. levantó. Esto informativo por... Marce, vos que te... Y ahora, hace una hora, Sí. informó de vuelta a Tíos por transferencia caída. Julio Enciso regresó a Brighton y proseguirá su recuperación allí. Lo del Bluco no prosperó, pero se le abrieron otras posibilidades. Bueno, eso es lo último. Igual. Sí, justamente. Próxima parte de la joya sería convocado para el próximo combo de eliminatorias sudamericanas y estaría en condiciones para jugar con Albirroja. Eso es lo que nos importa a nosotros. Claro. 37 jugadores llevó Alfaro. 37 jugadores. En toda su historia. En toda la historia desde que está nuestro querido... Nunca hubo Profesor. tantos buenos convocados como ahora. Nunca. Tenemos... ¿Querés que te diga? Sí, Mira, dale, Y el dale. que va al Chelsea es como el argentino del United. Garpacho. Gazpacho. Carpacho. Garnacho. Él va al... Supuestamente sí. Al Chelsea. Para mí que es muy inflado. Tiene condiciones, pero un aparato tiene para mí. condiciones, pero... Vos me mostrás tu pasaporte y ahí vemos si te va al Chelsea o no. Si vos me decís que soy de Paraguay, no te vas. Si soy de Argentina, al toque. Así de fácil. No, No, yo no creo en eso. pero- Alejandro Gazpacho, viejo, ¿qué hizo? Pero siendo argentino... Español, Español nacionalizado argentino. Y bueno, todavía. para los argentinos cuando juega bien argentino, cuando no Claro, juega mal cuando es juega la- mal es español. Claro. Si era español, ya se gana. Bueno, lo cierto es que él se va al Chelsea. Vos sabés que tengo una lista de los jugadores que más jugaron y los que menos jugaron de la mano de Infram. Me gusta. A Ella- ver, espera. 13-26. A ver. Cortaba la música. Cortame la música. Metele, Raquito. Clip forzado. Forzadísimo. Para tener en cuenta nomás, por si
para ver una lista final después cuando pasemos todo lo que es la eliminatoria. Estos son los jugadores que llevó Alfaro. Son 37 en toda la historia desde que está Alfaro. El 1, el que más jugó, Roberto Gatito Fernández con 10 partidos. Miguel Almirón con 10 partidos, que son todos los partidos. Julio Enciso con 10 partidos. Matías Villasanti con 10 partidos. Omar Alderete 9 partidos. Junior Alonso 9 partidos. Ramón Sosa 9 partidos. Andrés Cubas 8 partidos. Diego Gómez 8 partidos. Juan Cáceres 8 partidos. Gustavo Gómez 7 partidos. Damián Bobadilla 7 partidos. Ángel Romero 7 partidos. Tony Sanabria 7 partidos. Vamos con los que jugaron 6. Fabián Balbuena 6 partidos. Cacu 6 partidos. Los que jugaron 5, el único Isidro Pita. Gustavo Velázquez jugó 4. Mati Galarza jugó 4. Ábalos jugó 4. Alex Arce jugó 4. Sande jugó 3. Y ahí vamos con los que jugaron un partido nada más. Arzamendia, Blas Riveros, un partido. Wilder Viera, un partido. Hugo Cuenca, un partido. Alfio Oviedo, un partido. Carlos Coronel, ningún partido. Juan Espínola, ningún partido. Orlando Gil, ningún partido. César Olmedo, 0 partidos. Saúl Salcedo, 0 partidos. Ronaldo de Jesús, 0. Mateo Amarra, 0. Campuzano, 0. Rubén Lescano, 0. Y Adam Vareiro, 0. Perfecto. Esa es la lista Para de que los se tengan jugadores que cuenta. han jugado. Estos son todos los jugadores que fueron ya pensando en una lista para más adelante para el Faltó Mundial. Ronnie Herrera ahí. Cerró partidos. ¿O jugó Roney? Cerró Faltó partidos. Roney. Faltó Ronnie Herrera ahí. Rodrigo jugó ni un partido. Cero Cero partidos. partidos. Cero partidos. Ah, ¿Qué Cero falta? partidos. Roney Falta- Reyes. 0 partidos. Bueno. Cero partidos, sí Hay señor. que tener en cuenta más lo que ya son las fijas y los que no son fijas. Gatito, Miguel y Julio jugaron todos los partidos. A ver, por favor, dice, ojalá se le lleve a Huguito, dice el chat. Tenemos video, tenemos audio, adelante, por favor, que proceda la gente que es protagonista en este canal. Recién con el que pude conversar fue con Richard, que lo encontré ahí en la recién llegada. Y lo estaba mirando. Les puedo decir que Richard no está gordo, muchachos. No está gordo. Richard es puro músculo. Le voy a hacer entrenar sin camisa acá para que lo vean ustedes. Así. No. Puede jugar bien o mal, esa es otra situación. Pero gordo no está. O sea, les puedo decir, ¿no? Porque lo primero que miré a ver si era cierto, pero no. Realmente se le ve muy en forma. Ahí está. Muy en Robert, Sí. te damos la palabra. Eso, es que eso es lo que yo le digo a la gente, es músculo. Es músculo lo que yo tengo. Por eso me está gordito. No, es músculo. Porque estamos iguales con Richard. Estamos iguales con Richard. O sea, ayer ayer con Pablo, le mostré a Pablo, hay una cuestión ahí que no podemos mostrar. Los que tengan la posibilidad de ver la repetición del partido, pongan allá al final, ponga al final del partido, pero de verdad, porque por eso ya a Coque y a Franco y también a Marco les suelo decir, ¿por qué? O sea, desde acá uno tiene que fundamentar lo que dice. Y yo me fijé en una imagen de Richard cuando él regala una camiseta y se queda con una remera blanca. Y esa curvita no es, por lo menos a mí me parece, que no es la de un jugador que está bien físicamente. El jugador que está físicamente es recto, tiene los abdominales rectos. Por más que no tenga así el famoso lavarropa, por más que no tenga cada músculo marcado, pero no tiene esa protuberancia. Yo creo que y se ve en la imagen. Y en un partido anterior también Richard se había levantado la remera. Entonces, yo creo que él está Retención de líquido. fuera de forma. Retención de líquido. Sí, como quiera llamarle. Acá lo que me gusta es lo que dice Lucas, porque capaz tenga razón lo que dice Lucas en el chat. Dice, me encanta que llega Ever y ya trabaja en la psicología de los jugadores. Capaz sí está con sobrepeso, pero trabaja la confianza de los jugadores de esa manera. Y Ever va a tener Totalmente. Jamás va a decir si está gordo Ever va a también. tener dos caminos, que fue lo mismo con Alfaro. Llamar a otra gente o jugarse y decir, yo a este grupo lo voy a cambiar. A este grupo lo voy a hacer ganador. ¿Qué fue lo que hizo Alfaro? Alfaro se jugó, habló con quienes tenía que hablar, habló por lo visto de la manera en que tenía que hablar, les llegó a los jugadores y vimos el cambio que hubo. Entonces, Ever
otra vez, por lo que él está diciendo, va a hablar con Richard, va a hablar con Derlis, les va a preguntar si quieren jugar, si tienen ganas de jugar, y va a poner las manos por ellos. Por lo menos eso es lo que parece. Se va a jugar por ellos. Y ojalá que Richard y Derlis se jueguen también por Ever, si este es el caso. Y que se jueguen también por ellos mismos. Mira. Ahí está una foto. Y ahí está. Pero es músculo. Por eso, yo le digo a toda mi gente y no me creen. Dice, ojalá Robert, ojalá Ever sea el Alfaro que buscamos, toda la confianza con él. Es que eso es, aquí en Coque se nota eso. Eso fue lo que me parece que Sí, trató claro. de... Mano dura, Espera carajo. un ratito, yo hice un video Pero la ayer. mano dura solamente, yo creo que es importante, o sea, más que la mano dura, la disciplina, como bien Obvio. lo dijo Benalcázar. Por eso lo trae un pero militar, aparte, sargento. hay que hacer jugar al equipo, porque solamente con látigo, correr, no hace un equipo. Tiene que Ahí estar dice la que no idea. pusieron todo el video. Poné un poco todo, por favor. Lo de Ever Hugo. Lo de Ever Hugo que tuvimos que cortar porque realmente... No, creí que- No, igual lo que dijo Robert es correcto. O sea, Está gordo, claro, está gordo. lo que tiró es un facto. Es un facto. Adelante, por favor, con el video. Vamos a verlo. La segunda parte, dicen. Vamos a ver la segunda parte. A ver. ¿Qué es lo que...? Ahí O está. sea, les puedo decir, ¿no? Ahí está. Ahí va. Ahí va. ¿Por qué ¿Eh? un sticker de una empanada al lado mío? A Qué ver. plaga con los stickers de WhatsApp, los perros. Ahí está. Se le ve muy en forma, ¿no? Muy en forma. ¿Cómo está Coque? Dice. Ahí está. No. Bueno, yo quiero decir algo. Epa. A pleno con Coque. Él no está gordo. Yo le vi en el baño. Es puro músculo. No, pará, ¿por qué en el baño, boludo? Porque pone el baño lo. Es puro músculo. Porque pone el baño lo me cree. ¡Pero! ¡Ahí Ah. está! Robert, músculo. Y está Ahí gordito está. igual. Está fachero, mi cabrón. Está fuera de forma. Yo no sé cuándo son estas fotos, pero la foto de Mallorquín es más o menos así, solo que él está con una remera blanca. O sea, a mí no me gusta ni reírme ni ironizar con respecto a jugadores. Yo trato de decir aquello que a mí me parece, aquello que yo veo. No es que, porque además, a mí todos los jugadores y cada uno de ellos me da exactamente igual. O sea, si esto hace algo bien, si esto hace algo mal, y lo digo. Y lo que vi de Richard es algo parecido a esto que estamos viendo de él sin remera. Y la prueba está, el que quiera ver la repetición, solo que está con una remera blanca, pero se lo ve con un perfil que no es el de un atleta. Y Richard hoy no llega a ninguna pelota. Richard hoy no recupera una pelota por partido y hace infracciones innecesarias y se hace amonestar al pedo. Entonces, son cosas que uno va diciendo. 16 de abril fue la foto que acabamos de ver. Tembetari. Gracias, Marce. Totalmente, contra Tembetari. Bueno, esto es contenido que le gusta a la gente. Diputados aprobaron cambios en los feriados nacionales. ¡Epa! Se crea un nuevo feriado nacional, 20 de junio, día de la jura de la Constitución Nacional, pero lo que nos importa. 20 de junio, pero ya pasó ya ese. No, pero tranquilo, nada, ese es para el año que viene. El presidente de la República Dice. tendrá la facultad de decretar hasta 3 feriados extras por año para fomentar el turismo, la economía o celebrar hechos especiales. Se espera que el primer feriado decretable sea si Paraguay logra la clasificación al Mundial 2026. La albirroja, la Usted no sean hipócritas. Ustedes están festejando el feriado, no la albirroja. ¡No! El feriado lo que están festejando. no. ¿Por qué hace falta un feriado para gritar albirroja?
Robert, Usted, Robert, no. Robert, no, pará. No, ese gesto me hace acordar. No. No. ¿Qué está diciendo? Eso dice el chat. No. Pasión política. Sí. Dice, claro. Sí, soy albirrojo. El blanco y rojo. ¡Helado derretido, vale! Qué asco su panza. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Qué asco. Dice, se tenía que decir y se dijo. Claro que bancamos el feriado. Vamos. Bueno, o sea, No, claro el que- tema es el siguiente. ojalá. Va a haber feriado, pero nosotros no vamos a tener feriado. Nosotros no, evidentemente. ¿Qué? Ah, ¿Cómo, Pico? ¿Cómo piensas que vamos a clasificar al mundial? Y vamos a Tenemos que tener estar acá informando con más de 200 pico de rating. algo. No. No. Está en una cuneta. Borracho. ¿Estás loco? Sí, de tanta pizza Che. que voy a tomar. Es más, ese si clasificamos, Yo ya te dije lo que iba a hacer. ya jata, vamos a irnos. Yo ya hice una promesa. yo no me puedo ir, pero... No, no. ¿te vas a estar en una cuneta? Vos estás con él, amigo. Pero espera, ¿dónde ¿Cómo sale? te va a decir, Yo va a también estar en quiero una ir. No, Vos estás en tu cuneta. Vos estás en tu Vamos en tu cuneta. cuneta. No, No. Robert, Te van a- Franco y yo vamos a estar en otro lado. ¿Vos en tu ¿Y dónde? cuneta? ¿Y yo? No, En la vos- ¿dónde cuneta, sale? en la Dígame, nada. cuneta. no le hagas No, Robert, no le hagas gracias. Robert, no le digas, Robert. No le digas. Bueno, igual me olvidé de algo, ¿ah? ¿Qué te olvidaste? Me olvidé algo. Ayer estamos hablando aquí del tema de los batacazos y compañía. Sí. Sí. Ahí está lo del Manchester United. Este Qué Onana es un locura. burro. Onana no... Ese segundo gol es... Va, el campeón de primer palo de Increíble. arquero, regla básica, o sea, Marco Morel te está Ya. diciendo. Pero atender la salida en el segundo gol. Es muy Le malo decimos a la también, gente que estamos viendo un canal colega. Fíjense la salida de Onana. Mamá querida. Mamá querida. Este señor los fines de semana se queda en su casa, Y terminó 13-12 o 12-11, hermano. 12-11 en la definición por penales. Patearon toditos los jugadores, ¿eh? 11. Todos los jugadores patearon. Metió Onana también. Los dos arqueros Los metieron. dos arqueros metieron, sí. Esto creo que es un equipo de cuarta división. Cuarta. De cuarta división. Primera vez que el Gracie Manchester Town. United Es más, se te digo elimina algo, con un el equipo de Gracie cuarta. Town ascendió recién el año pasado, estaban en quinta. Este es un equipo que baja de quinta a cuarta, quinta a cuarta, quinta a cuarta. Es como en el rally. Claro, es como un rally, es como Papá. yo manejando mi nuevo 0 kilómetro mecánico. Vos sabés que Coque no sabe. Usted sabe que Coque compró un auto mecánico y no sabe manejar. Lo No, compró un auto peor, mecánico y no sabe manejar. lo peor es que sale con él. Con la foto. ¿Y cómo va a Lo salir? sacó. Lo sacó él. El que le vendió el auto le llevó hasta su casa en la concesionaria. Ahí se cara. Yo voy a decir algo. Es la foto. Se enojó. Pero puedes aprender todavía, Coque. No, Voy a claro que decir tiene que algo. aprender. Perro viejo para Muchacho. aprender truco nuevo. Muchachos, ustedes no están listos para lo que se viene. Yo voy a ser conductor de rally No, cállate. el próximo año. Primero tenés que bien. sacar. Coque no tiene chapa, no tiene registro, no tiene habilitación y no tengo, sabe manejar. tengo la chapa provisoria, ya el registro tengo también y ¿De dónde es tu registro? de mi querida ciudad de Yaguarón. Más barato, güey. No, yo vivo ahí. Ah. Tengo una casa ahí. Ah. Pablo es mi vecino. Mamá, Y- sí, Pablo, tu referencia. Y bueno, no, en serio, él tiene una residencia en sí, Yaguarón. Una vez me fui a llevarle y, y lo peor ahora ya fue estoy- volver. ¿de dónde vos tenés, Franco? ¿Mi registro? Claro. Mi registro no nombre. Ah, ¿y tú? Pues yo te- yo vivo ¿La acá. habilitación? Mi habilitación es de. Yo no voy a decir dónde está mi. Yo no voy a decir de dónde saqué. El tuyo todo a ti. de Tabatí. Más barato, güey. No, pero. Sí. Veo corrupción lenta lo que estamos haciendo. Micro corrupción. No, ¿por qué no? Bueno. Yo tengo mi habilitación de altos. Tranquilo ya. Vamos Basta, a hablar basta, de fútbol. Y después la nueva policía me paró. ¿Y vos empezó de alto? Claro. ¿Qué cambio cree que se viene en Olimpia en la práctica? Claro. Eso es cierto, Vos sabés es una que buena pregunta. yo escuché que como forma Almeida es un 4-4-2, pero a la hora de defender se forma un 5-3-2. No, Un cinco. esos son números. Sí. Esos son números. Yo creo que Pero de es esa más mal manera. ataque, es más No, defensivo. Almeida dijo, él mismo dijo que un equipo se forma de atrás para adelante. Eso te da a entender que Almeida va a ser defensivo. Almeida se va a cuidar mucho atrás y se va a formar de atrás
para adelante. ¿Cómo Nunca de crees, adelante que, para ¿Cómo atrás. crees que Almeida actúe con los chicos que tiene Olimpia? Te hago Almeida esa lo pregunta. dijo. ¿Por qué? Porque lo tenías Axel Alfonso, que con Ramón y con Bustos ya no fue utilizado. Bueno, te digo algo. Almeida dijo esto, que a partir de la segunda rueda, o sea, se contra Nacional, sí o sí va a estar un sub-18 en cancha. Porque Olimpia tiene que, a partir de esa primera, Él habló de Ledesma. habló de Ledesma, habló de Gamarra, tiene que usarlo 58 minutos por partido. O sea, se van a... O sea, prácticamente más del 60% del Más partido. del 60% del partido. 60 minutos van a ser lo que va a Sí. tener que jugar sí o sí un sub-18 desde contra Nacional. ¿Qué pasa? Que Almeida te dice que ahora mismo contra Luque y contra 2 de mayo no va a poner juveniles. Entonces, eso también te va a hacer que contra Nacional empiece a jugar los juveniles teniendo 60 minutos cada uno. Y también, obviamente, teniendo en cuenta de que fueron convocados jugadores de Olimpia para el Mundial Sub-20. Sí. Por ende, te suma también minutos. Espera, ¿y Facu y Fran van Se van con la mundial? selección. Facu y Francia al Mundial. Se va al mundial. Y Olimpia tiene que recuperar Tiene que recuperar a Olveira o le recupera a Versa. Bueno, Versa que está siempre, pero después del partido del Claro. 4-0 que se Sí, comió sí, sí, Olimpia sí. con mayonesa y con ketchup y le reventaron el equipo de Bernay y le hicieron un baile, un partido excelente. Chao. ¿Me entendés? A siempre falta decir eso. No. Y a vos también te hizo la cola guaraní. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a decir? cuatro pepas te metió. Estuviste llorando acá. Por suerte no transmitimos guaraní en libertad, ¿eh? Ever suele usar también línea de 5. Ujú. Sí, suele usar. 4-4-2. Probable Olimpia 4-4-2. A ver. Facu y Fran en el arco. A la puta. Morales. Vargas. Capazo. Alexis Cantero. Bien. 4 Ok. mediocampistas. 4. Rodney Redes. Quintana, acompañado de Richard Richard Ortiz. Ortiz. Y Iván Iván Leguizamón. Leguizamón, ok. Iván. Arriba. 2. Adrián Alcaraz. Y Faustino Barone de titular. Pero esto, ahí está el tema de la fichita, ¿verdad? O sea, esto yo te dibujo como un 4-2-4, tranquilamente, porque Leguizamón y Redes son extremos, ofensivos, no son volantes, Sí. son extremos que bajan. Entonces, tranquilamente, puedo hacer un 4-2-4, con Leguizamón, con Redes, con Alcaraz y el otro, ¿quién era el delantero? Varones. Faustino. Varone. Faustino. Igual a la... Lo de Varones también es rarísimo. Va- Él va- mismo va a dijo, bajar hoy Richard. vengo a aprender. Richard va a ser líbero en algún momento. Se dijo, Richard tendría que tratar de jugar de central por izquierda. Stopper. Teniendo en cuenta la línea de central por izquierda, en línea de 4 o por ahí en línea de 5. Pero yo creo que de ahí él podría tener esa pegada que tiene Barbosa y no influir o que no se dependa de la recuperación de la pelota en la media cancha. O sea, vos eso por un con lado. Richard lo cambiás de posición. Ya no en el medio, sino como una Claro, especie de... como central. Puede Como estar ahí central. con el Tutu O con Capazo. o con Capazo. Mira pero, vos. pero como central por izquierda. Así como haciendo lo que hacía Barbosa, por ejemplo. Y Barbosa te hacía cambios de frente de 40 Tiene metros. una buena pegada. Claro. Richard también tiene una claro, buena pegada. pero hoy Richard es volante y hay que esperar que Richard vaya a la defensa, que le pasen la pelota, que Richard gire y ahí ya está todo el mundo, está con los brazos cruzados esperando y por ir de pase y un pase de 60 metros que ya nos sorprende. Entonces, si es sacando desde atrás él como central, insisto en el ejemplo de Barbosa, que para mí es el más claro, algo que en su momento, y también lo hizo bien, conste, en su momento hizo Cerro con Brock. ¿Cierto? Brock tenía una pegada tremenda, tenía una precisión para salir cruzando, algo que tiene también el estimado Alderete. Entonces, son centrales por izquierda que tienen esa posibilidad. Entonces, el mediocampo se libera para dejar lugar, por ejemplo, a un Alex Franco, o a un Javier Domínguez, o a un Giovanni Bogado. O sea, Olimpia tiene jugadores ahí en el medio. Pero
de entrada se va a jugar y ojalá que a Richard le vaya bien. Otro técnico que se va a jugar por él, insisto. Otro técnico más. que se va a jugar por él. Sí, se quemó Palermo, se quemó Bustos, se quemaron los Díaz y ahora viene Ever y bueno, de nuevo se juega por Richard. No va a jugar Derlis de entrada. Vamos a ver qué pasa con Derlis. Pero yo creo que se va a ver algo. Creo que algo nuevo. Se va a ver la mano del técnico porque por lo menos van a... con Ramón no se vio ni la uña, nada. ¿eh? No se vio nada, la verdad. Ni la uña O se sea, vio. yo lo digo, para mí ahora la presión la tienen los jugadores. También. Más que el técnico. Es más, iba a decir algo. Ayer subí un video de Almeida y la gente, ¿sabes lo que decía? Me gustó tu video. Gracias, hermano. Te felicito. Gracias, hermano. La gente dijo, jugadores, ustedes le hacen pasar pelado o le quieren hacer la camita a Almeida y se la verán con nosotros. Sí. O sea, el hincha le está hablando directo a los jugadores. Porque ya se trajo al único técnico que llegó a la última final de la Copa Libertadores con Olimpia, que le llevó. Y el hincha ya está cansado. Porque ya son más de cuántos técnicos ya han pasado por Olimpia. Es impresionante la cantidad. Es el inmensa. cuarto técnico este año, Cuarto boludo. técnico en En 8 este meses. año. No puede ser. Cuarto técnico en 8 meses. Y bueno. todo es culpa del técnico. Y bueno, Ya pero hay jugadores. entonces con el primer técnico ya hubiesen hecho esa advertencia. Claro. O sea, El tema es que el cariño con Almeida es diferente. Pienso total, yo. Total, pero con ese mismo cariño también en su momento lo echaron. Y recuerdo una vez que lo echaron, creo que después de 3 partidos. Creo que fue del MAS el que lo había echado a Ever. Me acuerdo que 2008-2009. él había traído a Pescadito. Sí, ¿Se acuerdan al Pescadito? Pescadito Ruiz. Que fue un muy buen jugador, que salió muy bien. Había traído otro, creo que Figueroa era el apellido, Carlos Figueroa. que fue horrible. Sí, horrible. Panameño. No sé si él también le trajo al Corcel. Puede ser. Él también le El trajo al Corcel Corcel en ese combo. Sí, Ordóñez, que marcó contra el Libertad nomás. sí. Sí, me parece que pero, sí. Pero Figueroa no era panameño o era no guatemalteco también. Figueroa era La misma nacionalidad del Guatemalteco, Pescadito. ¿verdad? Era el Pescadito, había, sí. había un panameño, no me estoy acordando ahora de su nombre. Pero Figueroa sí me acuerdo. Sí. Me acuerdo en esa época se le decía el guatemalteco malo y el guatemalteco bueno. No, el Pescadito, por el Pescadito había sido muy bueno. sí. Zapata. Zapata. El panameño. Alberto Zapata. A ver, por favor, el probable 11 de Olimpia que justamente estábamos conversando. Insfran en el arco Morales, Vargas, Capazo, Cantero. Mitad de cancha, Quintana, Ortiz. Redes por derecha, Leguizamón por izquierda. Alcaraz y Faustino Barone. Este es el equipo, el probable que estamos mostrando justamente en estos momentos. Cómo saldrá Olimpia para lo que depara este fin de semana. Esta sería la alineación de Ever U. Almeida. Ahí está, espérate tú. Espectacular. Ese es el cookie por si acaso. Vamos a poner un par de audios. Sí, merece la gente ser escuchada. Adelante, por favor. Ahora falta que Coque se vaya del club. Ya se fueron los planilleros. Se fueron los planilleros, Coque no va a tener que irse. No, Coque ya firmó por 5 años. Renovaste, weón. Y Coque es Olimpia. mi sueño es que te quite una foto así renovando. ¿Nunca hiciste esa foto con Coto, por ejemplo? No, qué peón. Yo creo que no. ¿Te conoce, Coto? No, pero fuera de bola, si vos tenés esa campera ya es porque sos del club. Ya... Esa no se vende. No, Ah, solamente solo la gente del club. Sí, así es. Así se da el presupuesto Olimpia. ¿Qué 300 mil planilleros se guaraníes. fueron? ¿Quiénes son los planilleros que se fueron? Dice. No sé por Coque nomás decimos nosotros. No, Mira. pero ya se fueron los planilleros. Ah, y la gente y está- se tiene que ir. Coque. No, dicen por Aitor y pero ¿a eso. quién es? Por Aitor dicen, pero no hay ningún planillero. Ahí está, la foto. Jugador de Olimpia, Jorge Vita, proveniente de Chile. Pueden hacer un edit y Sí. cambiar la remera, la campera por una remera de cerro.
Bueno, escuchemos los audios, muchachos, o videos o fotos que hayan adelante, por favor, en momento. No, lo que pasa en Kids, Ever Hugo Almeida fue presentado oficialmente como técnico del Club Olimpia, un técnico donde sabe la gloria que tiene el Club Olimpia, lo llevó a la final en el 2013, lastimosamente no fue la cuarta para Olimpia, y va a intentar repuntar el campeonato que con Fabián Bustos ni con Ramón Díaz no pudo, que va a intentar repuntar, ya va a estar dirigiendo el partido ante Luque el domingo a las 6:30. Y recordemos también que ayer tuvimos Copa Paraguay, ayer jugó Cerro Porteño versus Pastoreo, ganó 3-0 Cerro Porteño, hoy también tenemos Copa Paraguay, hoy juega Guaraní y también juega Libertad. Y eso es todo, y bueno, no, Pasión, yo le quiero mucho. Qué grande, Paseo Kids. Bueno, muchachos, Mataco. Vale, aporte. Le voy a decir una cosa sobre Enciso. El problema es Enciso, no es el técnico de Brighton. Ayer jugó Diego Gómez, por más que fue 35 40 minutos, ayer jugó, metió gol. El problema es Enciso. Por algo no lo lleva a ningún club. Y pues Kuma la novela y nada. Enciso es el problema. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que Julio Enciso Se nos es fue el Marco problema, Morel. brother? Saca, querido, yo te quiero mucho, sabes cuál es nuestra relación y todo lo que quieras, pero ¿cómo vas a lanzar tremenda estupidez, hermano? No puedes tirar que Julio Enciso... No le decís así a Saca. No puedes decir que Yo Julio le Enciso defiendo es a el Saca, problema. No puede ser, no puede ser. Estamos hablando de la figura de la selección paraguaya que ha hecho que Paraguay empate ante Colombia, el gol ante Bolivia. Es nuestro jugador, nuestra joya. Y hay que ser sincero, ¿cómo vos vas a decir, vas a salir a defenderle a Fabián Hustler? ¿En qué cabeza entra eso? No existe cabeza que pueda interpretar que Fabián Hustler está haciendo un trabajo bueno en el Brighton. No, y yo sé que está Diego Gómez y que ha marcado excelente, pero a Julio Enciso lo menospreció, lo menoscabó y le sacó la 10, no quiere saber absolutamente nada. Habló mal y de después él. culpa a la cultura y vos estás hablando y defendiendo, a Fabián Hustler. No, ¿qué es lo que estamos locos, mi hermano? Nada que ver. Si vamos a mandar audio, hablemos por lo menos con criterio y con certeza. Mira, Dejate Zacarías. de joder. Sí. No puede ser. Perdón. ¿Quién es el que dijo? Saca. Saca. Sí. Saca, yo iba a estar contigo, pero ya no. Bien. Sí, mejor no te apuntes, Marco Robert. No, porque yo creo que tiene Claro que tiene responsabilidad Julio Enciso. tiene mucho de razón. Por eso yo insisto, o sea, yo entiendo lo de ustedes, pero en primer lugar, un técnico que quiera progresar, lo que menos puede ser es xenófobo, porque vos te vas a cualquier equipo y cuanto más grande y te va a llenar de argentinos, de uruguayos, de brasileños, de africanos, o sea, xenófobo no podés ser, no podés dirigir un equipo solamente con ingleses, si es que sos ingleses, o con alemanes si sos alemán. El caso de Enciso es un caso que no es claro. No es claro. Algo hay. Y lo que dijo este señor, y algo tendrá que ver, es la suma de cosas. O sea, a mí no me queda claro todo lo que lo rodea a Julio. Y me duele eso, me duele que no sean claras las cosas. Claro que a mí me va a interesar contra Ecuador lo que haga y listo, pero me interesa también él como persona y como jugador, por lo que pueda pasar. Tiene 19 años, 19 años, y para mí un futuro enorme, pero ya se está hablando de cosas extradeportivas, ya se está hablando de lesiones, ya se está hablando de... Y bueno, no me gusta todo eso, entonces... no sé, y eso de que te llegue un técnico que supongamos, así como estamos diciendo de los jugadores, que los jugadores le hacen la cama al técnico, o puede pasar que un jugador o que un técnico le haga la cama a un jugador. ¿Por qué? Porque no juega como él quiere o no se porta como él quiere. Eso forma parte del fútbol. A veces te contrata un técnico. Che, Coque, yo quiero tener conmigo. Va, dale, profe, me voy. Va. Y viene Coque y me echan a mí. Y se queda Coque y viene Franco. Y a Franco no le gusta cómo juega Coque. Entonces, eso pasa. Entonces,
A mí me preocupa lo de Julio. A ¿verdad? todos. A mí me preocupa lo de Julio, es cierto, yo lo quiero ver arrasar, que haga 4 contra Ecuador, pero me preocupa su futuro, porque además seríamos egoístas si dijéramos solamente, bueno, a mí me importa lo que hagan Albirroja, porque él tiene una carrera y es de los jugadores paraguayos de los últimos años el que más chances tiene de hacer realmente una carrera excelente, excelente, porque yo creo que el techo de Julio está muy alto. Él está más cerca de su piso que del techo. Cierto. Él todavía ni despegó. No despegó. Él todavía ni despegó. Entonces, ojalá que todo esto quede claro, porque no es bueno para él. Che, pero y tu lesión, ¿verdad? Recién decía Franco, ahí se le abrieron otras puertas. Pero se le abrieron otras puertas que van a querer saber qué pasó. Claro. Tenés ya una mancha. ¿Eh? Tenés ya una mancha. Vos sabés que, hablando de gente que... hay gente que yo no sé qué pasó de ellos. Hay personas que yo no tengo ni idea, como por ejemplo Jan Fernández. Contrato millonario. Solo falta la firma. Alfa T de Arabia Saudita. ¿Él, Jan? ¿Está bien? Alfa T. Alfa T. ¿Y vos sabés que a Marco le llamaron de un club? Alfa T. Dale. ¿Qué es lo que dice? Yo no dije, lo dijo Franco, ¿eh? No, ¿qué es lo Oli. Dijo Franco, ¿eh? Espera. Che, ¿Vos qué pero- podés Tenemos revisar? que recordar Escuchá, algo escuchá, hoy, escuchá. Marquito. Sí, pero escucha un poco que... Olis, ¿cómo que podés revisar en tu auto en la parte de atrás si no se quedó mi zapa? ¿Eh? A la pucha, ¿qué será? Bueno, borra. Olis, ¿cómo que podés revisar en tu auto en la parte de atrás si no se quedó mi zapa? ¿Se quedó tu zapa? ¿Su zapa? Primero que nada. No. Primero que nada, no puedes decir nada porque yo no sé manejar. Así que no te conozco. ¿Cómo no sacaste tu auto? No sé, yo sé. Te llevó un remolque, No, te no, llevaba yo- bien de yo- la, fuera de hablar, ¿cómo te de la fuiste a tu casa? concesionaria. ¿Cómo te fuiste a tu casa? ¿Cómo llegaste? ¿Y yo cómo manejé? ¿En primera? Claro, ahí no. Se quedó. No. Me se quedó 2 veces y después ya. Eso quedó dos Se le quedó 6 veces. Ahí está, el PF ya está mirando atentamente. Mira, profe. Aura. Este tipo puede ser un excelente profesional y no hay un punto medio. O puede ser un gran vende humo. Yo no creo que Ever se meta con un vende humo. Yo creo que tampoco que no. Pero a no esta hay altura, punto medio. A esta altura, Ever no se va a quemar Al pedo. con alguien que él mismo crea que es un vende humo, y menos llevarlo al Olimpia. O sea, O le puede ir muy bien o muy mal. Yo creo que no hay un punto medio. con Mira, este mira, jugador. Richard. Hoy, antes de cerrar, creo que hay que hablar de un hito histórico para nuestro país, porque es el aniversario de la única medalla de plata, justamente en lo futbolístico. Un día como hoy, 28 de agosto, pero en 2004 Paraguay obtenía la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas. Derrota 1-0 ante Argentina en la final, gol de Carlos Tevez, pero igual nosotros ya teníamos asegurada la medalla de plata. Y tenemos ahí algunos recuentos históricos. Por ejemplo, en Ahí este contra partido Italia. ante Japón, ¿Contra Italia? cuando ganamos 4-3. Sí, este contra Japón. Ganamos 4-3, Paraguay estadio con la amarilla. CAF Abel. Santoglio de Abel, no sea Tesalónica. así, Abel. El 12 de agosto de 2004 se jugó a las 20:30 y ganó Paraguay por 4-3. Después nos vamos al partido contra Ghana, que perdimos 2-1. Ganó Ghana. Justamente, ganó Ghana. El 15 de agosto de 2004, justamente, también en el estadio de CAF Santoglio de Tesalónica. Y después el partido ante Italia, donde ganamos por 1-0 el 18 de agosto. El gol de Paraguay lo hizo, obviamente, Freddy Vareiro. Se cumplen 21 años y después pasamos a los cuartos de final ante Corea del Sur. El encuentro fue el 21 de agosto del 2004 en el estadio, justamente el mismo de Tesalónica. La victoria fue de Paraguay gracias a los goles de Freddy Vareiro en minutos 17, 18 y el de José Saturnino Cardozo al 60, el árbitro italiano Massimo De Santis. Después vamos, ahí están los goles. Espectacular. Esto ¿Tocó fue cubrir esto, Robert? Corea del Sur. No me fui a... ¿Te fuiste a Atenas? No, pero No, acá fíjate. desde No, de estudio. acá sí.
Desde acá sí. ¿Cómo se vivía? Estaba en aquella el... época? Fue un histórico habrá sido. Yo conozco a una persona que fue Yo a también conozco a Atenas una. 2004, que siempre nos dice que se fue a Atenas. Sí. Histórico. Y después jugamos ante Irak. Jugamos que ganamos por 3-1. Y la final, justamente para la medalla de oro, caímos ante Argentina. El gol de Carlitos Tevez. 1-0 terminó ese partido y ya aseguramos la medalla de plata. Bueno, señores, nos tenemos que despedir agradeciendo de vuelta su confianza hacia nosotros. Esta noche tenemos programa, así que nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.